Marcos Díaz, nadador, récord mundiales. La verdad que una de las grandes figuras, de los grandes nombres de la República Dominicana, que nos ha provocado muchas emociones, ha generado muchos aplausos, nos ha hecho llorar de emoción viéndole triunfar. Qué bueno que lo tenemos por acá. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Marcos Díaz. Cristian, encantadísimo de estar acá y llegar a todos los televidentes. Gracias. Dejé lo de propósito, lo de viceministro de Deportes, porque eso es lo menos y eso es temporal. Así es. Aunque me cuentan que desarrollas una buena labor ahí. Bueno, mis compañeros, claro, debe estar Baudilio aquí, Baudilio, y Jorge Zúcar, Bienvenido. gente de los deportes. Don Baudilio. Marcos, como ya muy bien dijo Cristian, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Gracias, gracias. Y lo de viceministro es cierto, es temporal. Más grande lo de antes de viceministro, Claro. y muy bueno lo que viene después. Exacto. Porque hay una aspiración bastante interesante e importante para la República Dominicana. Marcos está a punto de ser parte de algo muy grande. De hecho, ya lo es porque es miembro del Consejo de lo que es la Agencia Mundial Antidopaje. Y queremos saber qué es lo que viene para la República Dominicana con relación a eso y tu aspiración para el próximo martes 14. Bien, bueno, lo que tenemos por delante es un gran reto que tiene en la cual tenemos grandes posibilidades ya estamos como aspirante, candidato formal propuesto por los gobiernos del continente americano para asumir la presidencia de la Agencia Mundial Antidopaje, organismo que tiene su sede en Montreal y que el próximo martes 14 de mayo estaremos en el proceso eleccionario. Son dos candidatos hasta ahora, el candidato de Europa, que es el ministro de Deporte de Polonia, y en nuestro caso, dado que ya tenemos 4 años como miembro del comité ejecutivo de ese organismo mundial, y por las relaciones que hemos podido estrechar con las diferentes regiones, se presta la posibilidad de que en un bloque de América muy poderoso por América Latina, África, la región africana y asiática, tengamos la oportunidad de poder contar con la mayoría. Mucha gente se ha sorprendido con esto. O sea, ¿cómo es que Marcos Díaz, el nadador de aguas abiertas, el dueño de tantos récords, títulos mundiales en aguas abiertas, ahora viceministro de Deportes, encargado sobre todo del área del deporte universitario, está ligado, está relacionado con el mundo del dopaje? ¿Cómo has llegado ahí? Y como bien dices, parte del comité ejecutivo durante 4 años. Sí, así es. Bueno, lo primero, todo inicia cuando en el 2012 asumimos el rol que nos encomendó el presidente Danilo Medina en el Ministerio de Deporte para el Viceministerio de Deporte Escolar Universitario. En aquel momento Jaime David Fernández Mirabal era el ministro y se me acerca y me dice que a él no le gusta viajar y él desearía que fuera yo que representara al ministerio en los organismos internacionales. Entonces comienza una labor y un reto de no solamente participar en cónclaves, sino de participar y llevar a la República Dominicana en posiciones protagónicas. O sea, llevar propuestas, generar lo que le llaman los americanos engagement, que es acercamiento activo con diferentes regiones, estrechar lazos con otros países, ser un puente de consenso para decisiones difíciles, y eso fue permitiendo que la República Dominicana fuera considerada para liderar posiciones, como por ejemplo, en el 2013, en la UNESCO, que maneja el tema de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, nuestro país fue elegido parte del comité ejecutivo en la persona del viceministro Marcos, para la región, representando la región de Latinoamérica y el Caribe. Esa fue la primera posición de liderazgo que asumimos vinculada al tema dopaje. Y luego entonces en el 2015, asistiendo a lo que nosotros es denominado el Consejo Americano del Deporte, que es el organismo que reúne a todos los ministros de deporte de América, habían tenido participación en el 2013, en el 2014, ya en el 2015 las elecciones de su presidencia nos eligen de manera unánime como presidente de ese organismo en representación de los ministros de deporte de América completa. Es la primera vez que un viceministro fue elegido como tal. Y ya entonces, en la posición de la presidencia del Consejo Americano del Deporte, la UADA, la Agencia Mundial Antidopaje, que dedica 5 asientos, 1 por continente para los gobiernos del mundo, quien preside el Consejo Americano del Deporte, se sienta en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, ya teníamos una posición de liderazgo en UNESCO, una posición de liderazgo en la Agencia Mundial Antidopaje, que luego de una gestión de 2 años tiene la posible reelección de 2 años más, y ahí la volvimos a ocupar, y eso es lo que nos ha permitido
vamos a decir, estar en esos lugares y obviamente te ayuda mucho haber transitado por el deporte, por varias áreas y varios sectores. Entiéndase como un deportista, ¿ok? Y posteriormente como un servidor público en materia de dirigir un área del deporte nacional. O sea que ayuda mucho la parte de la preparación, obviamente, claro. manejar los idiomas y todo ese tipo de cosas. Celebremos eso con Cafecito Santo Domingo. Gracias. El mejor café del mundo. Este también tiene marcas mundiales. Buenos días. ¿Cómo anda el tema del dopaje en igual el que país, Marcos? Sí, Sí, es una interesantísimo. El mundo del dopaje es interesantísimo. Porque Muchísimas gracias. la Agencia Mundial Antidopaje va a ser el regulador mundial de uno de los temas que están definidos ya en materia de políticas públicas deportivas internacionales que atenta contra la integridad del deporte, el deporte que se ve y siempre que se menciona suena dulce a los oídos y todo es positivo. Hay riesgos que atentan contra esos valores positivos y entre ellos se destaca como una prioridad el tema de la trampa. La trampa que definida como algo importante en muchos países para Sudamérica, Asia y Europa de los juegos amañados o juegos arreglados y apuestas, ¿ok? Y para el resto y total del mundo es el tema de la trampa vinculada a sustancias prohibidas, sustancias controladas o métodos controlados, que es lo que maneja la Agencia Mundial Antidopaje. Uno de los grandes elementos que nosotros obtuvimos a razón de tenernos en esas lides internacionales es poner ojo en las acciones de nuestro país. Para el 2014, nuestro país no contaba con una agencia nacional antidopaje, contaba con los programas antidopaje que llevaba a cabo la Federación de Medicina del Deporte en conjunto con el Comité Olímpico Dominicano. Ya lograr cierto estándar, cuando uno está afuera y dice, espérate, que me van a ver a mi país, me van a señalar, entonces nos procuramos crear y establecer la Agencia Nacional Antidopaje. ¿Okay? Y estar en cumplimiento con el Código Mundial y los estándares internacionales. En nuestro país tenemos la agencia que está dirigida por el doctor Milton Pinedo, que funciona con un órgano que recibe fondos del Ministerio de Deporte, pero es totalmente independiente y tiene sus comisiones para garantizar que se promueva a través de nuestros deportistas la educación como prevención y al mismo tiempo también las muestras y los chequeos para confirmar si tenemos la presencia o no. Nosotros somos un país que tenemos ya clasificación 2 por los resultados y una clasificación 2 por los resultados centroamericanos, regionales o panamericanos continentales, nos lleva a unas exigencias de un programa decente y serio, antidopaje. ¿Ese 2 qué significa? ¿Y en una tabla El nivel de cuánto? 1 es el nivel máximo que ocuparían países como Estados Unidos, como una Alemania, un Francia, un Japón, en cuanto a resultados deportivos en eventos del movimiento olímpico. El 2 ya sería el nuestro, que hemos alcanzado medallas olímpicas, que somos protagónicos en eventos continentales y centroamericanos. Y al mismo tiempo se tiene una relación directa con lo que tú muestras, que es tu programa antidopaje. No puedes tener un país con medallas olímpicas que te diga que mi programa antidopaje es de 60 muestras al año, 30 muestras al año, 20 muestras al año. No va coherente. Sí se le permitiría a un país que no tiene prácticamente presencia regional que su programa sea más escueto, vamos a decir. Hablamos del control estricto. De controles, Exacto. Exactamente. Entonces, localmente tenemos un nivel 2 a nivel deportivo y nuestra agencia nacional lleva los controles y los programas que van de acuerdo a las exigencias para un nivel 2. Donde tenemos nosotros un gran reto, que es quizá lo que sale a relucir y ha salido a relucir recientemente en nuestro país como noticia, es el tema béisbol. Y cuando nos dicen, ven acá, que el niño que perdió la pierna y toda la controversia que se genera, es cuando es preciso comprender cuál es el alcance de la agencia como tal mundial y las exigencias internacionales, los signatarios del código y la realidad de nuestro país y el alcance de una agencia nacional. Entiéndase, la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, como más se conoce por sus siglas en inglés, regula los signatarios de ese documento llamado Código Mundial Antidopaje. El signatario son gobiernos, federaciones internacionales, comités olímpicos nacionales, ¿ok? Y agencias o órganos que regulan el dopaje localmente. Ese es el signatario. No es signatario del código
empresas privadas o industrias privadas del deporte, como por ejemplo la NBA, la Major League Baseball, la NFL, el hockey, son empresas privadas no reguladas ni por el deporte federado. ¿Ok? Una cosa es el béisbol federado y el baloncesto federado, otra cosa es la NBA que sucede al margen del deporte federado. Digamos los profesionales. Los profesionales, aunque ya no podemos decir exclusivamente profesionales, porque un tenista profesional, bueno, claro, está regulado, que está regulado por su federación, como los futbolistas también por la FIFA. Sí. Entonces, ¿qué sucede si bien la Major League Baseball, las Grandes Ligas, como empresa, han presentado programas antidopaje, carecen de estar cerca de lo que es el estándar internacional del código? Ejemplo, por lo que un atleta es encontrado con una sustancia en su cuerpo que es ilegal, se va 4 años, en béisbol se va 50 juegos, juega la misma temporada, ¿ok? Y el hecho de que el deporte del movimiento olímpico no solamente se regula o tú eres sancionado si se encuentra algo en tu cuerpo, sino si tu entorno se le encuentra algo en la gaveta del carro, ¿ok? O si tiene contacto con un médico que está vinculado a suministrar sustancias ilegales. O sea que es un proceso que abarca mucho más, que no existe en el caso del béisbol. Y en nuestro país, ahora esa es la parte internacional, cuando nos vamos localmente, entonces nuestra agencia, por el vínculo que existe del código con los gobiernos a través de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que nuestro país se adhiere en septiembre del 2012, cuando lo pasa por el Congreso, sí tiene la capacidad, o pudiera tener la capacidad por el tema de alcance vinculado a recursos disponibles, de regular más allá de lo que ordenaría el código por un tema de legislación local. O sea que cuando a veces se dice, lo que pasa es que no tenemos la legislación, hay que hacer una ley que diga, no, las condiciones están. La regulación existe. Exactamente, lo que evidentemente el béisbol fue un deporte que desarrolló en nuestro país una industria que lamentablemente, históricamente, no hemos podido regular, no hemos sabido regular. ¿Para qué se podría hacer? Porque hay muchachos que piensan en la bolsa de dinero, hay reclutamientos que comentábamos aquí hace poco que Pedro Martínez criticaba a muchachos de 11 años, ya bajo escuelas muy estrictas, así perdiendo la juventud, alejado en muchas ocasiones de los estudios, y ese afán de ganar dinero con reclutadores desalmados también, que piensan en el dinero. ¿Qué medidas de prevención, adelantarse a situaciones se podrían tomar en el béisbol y en otras, pero sobre todo en el béisbol? Totalmente. El béisbol es algo que nos llama mucho la atención, y sobre todo cuando vemos la consecuencia de alguna manera, estimular una industria que nos permitió grandes beneficios y orgullo, cuando aplaudimos un gran jugador dominicano que nos representa, pero que no hemos podido analizar posibles consecuencias sociales negativas, que no es solamente exclusivamente para el asunto dopaje, sino para el tema que tú comentabas, Cristian, de cuando el sistema nos ha generado una deserción de la escuela. ¿Okay? El niño lo firman o lo reclutan, lo llevan a una granja y te lo guardan ahí hasta X cantidad de años. Cuando el niño no da, porque solamente un 4% y luego un 1% lo logra, sale a la calle con más de 18 años, 16, 17, 18 años, 20 años, con un quinto de primaria. ¿Qué tenemos en la calle? Portero de una discoteca. Un problema social. Y no nada más eso, Cristian. Nosotros hicimos un análisis, un estudio en un encuentro que sostuvimos para entender el tema, porque bajo mi responsabilidad como viceministerio está el escolar, deporte escolar universitario, y el béisbol, por la informalidad de su estructura y no las exigencias y regulaciones de gobierno para poder garantizar que no sea una consecuencia negativa social, es donde nos damos cuenta, señores, no nada más el portero, sino que él, cuando lo firmaron para la academia de verdad, ¿ok? Y se fue a la academia, él llegaba con la gorra de Alex Rodríguez al barrio, en los 2 días libres, el día libre, el tipo te llegaba con la misma gorra de los Yankees. ¿Y qué se espera? El próximo millonario. Exacto. Y entonces ahí existe hasta un negocio de especulación, de préstamo de dinero a tasas leoninas increíblemente, o sea,
que caería en la ilegalidad en cualquier parte del mundo. Y más de ahí, cuando el muchacho lo sacan y ya todo lo que había ganado, los 2 pesos que había ganado en su bono lo perdió, llega al barrio ¿cómo? Él se supone que llega al barrio en su jipeta con los aros que dan vuelta para atrás, porque él tenía una gorra y tenía una cadena para enseñarle a todo el mundo. Ahí viene una frustración social grandísima. Entonces, ¿qué hacer, Cristian? Yo creo que el abordaje amerita de una conciencia a nivel de nuestro gobierno, desde la más alta esfera, para tomar en consideración la creación de un equipo que permita analizar en conjunto con Major League Baseball, ¿ok?, para poder buscar una solución a lo que ha sido una industria que nos ha dado orgullo, pero que evidentemente nos está trayendo consecuencias sociales negativas por la falta de regulación. Lo mismo existe en el fútbol. A mí me gusta mucho analizar modelos. ¿Okay? ¿Qué está sucediendo en Brasil, en Argentina, en Uruguay? Exactamente lo mismo. Hay una diferencia, que en Uruguay hay unas reglas y leyes que te dicen que no puedes firmar a un futbolista de niño si no tiene garantía de estudios formales en la escuela. Como el mismo Estados Unidos no te firma un jugador. ¿De dónde son los drafts? Son de la universidad. Los drafts. Claro. ¿Por qué? Porque el día que te sacan el draft y te lo firman y quizás tiene un año de universidad, tú tienes por lo menos un bachiller. Y un tipo que se sentó en el aula por lo menos un año en la universidad. Pero Marco, cuando sale y no lo logra, tú tienes una persona habilitada para tener una vida digna y no ser Exacto. una carga. No, y que puede volver a sus estudios. Totalmente. pero ¿cómo podría el gobierno llegarle, sobre todo a esos entrenadores, que son los que tienen la participación más directa, el contacto con esos chicos y que ya a los 11 años están haciendo planes con ellos y que en muchas ocasiones le proponen a los padres precisamente inyectarle una sustancia a ese muchacho para acabar de desarrollarlo? Lo más importante es regular el sistema. Regular el sistema. Lo que se escucha en los periódicos recientemente es que se está regulando el tema de draft, pero tenemos como país nosotros que poner ciertas reglas para que esa industria pueda continuar y no nos siga generando un gran O problema. sea, no se está haciendo nada en torno a eso en este momento. La realidad, para No hay nada serte honesto, caminando. nosotros hemos realizado conversaciones, la Major League está abierta, pero amerita, señores, esto amerita de una atención muy especial, que por eso yo digo que amerita inclusive de que venga de una dirección de Palacio, que conforme una comisión e involucre deporte, escuela, salud pública, comisionado, la empresa, para nosotros garantizar que hay una regulación, que cuando viene el negocio y la industria del béisbol que inspira a nuestra juventud y a un negocio alrededor de esa juventud, como decían los entrenadores, los bucones, los prestamistas, todos empresarios, La liga. ¿okay? La liga, nosotros podamos tener un marco regulatorio que garantice que las reglas permitan que proteger nosotros mismos a nuestra sociedad. Marcos, quizá no es tu área directa en el ministerio, pero como parte de él. Y hablabas de que te toca la parte escolar. 2 noticias trascendentales en estos días. El chico de Santiago, que mencionábamos hace poco, que entró a una cancha, roció, creo que petróleo o algo para mancharla, que verbalmente agredió a unas niñas y a la instructora de baloncesto, reclamando un espacio, según él, para practicar él y su categoría de jugadores. Y el video que anda por ahí en las redes de ese chico que se ve con una piedra en la espalda, que va caminando hacia otro, que lo están filmando y que le da una pedrada en la cabeza a otro que está jugando de espalda, que me cuentan que es la segunda parte porque él ha golpeado, ya había tratado de ahogarlo de que en un río, en un baño, en un fin de semana. Sí. Todo eso ocurre en una cancha deportiva, Así en es. un espacio público. ¿Quién regula? ¿Quién depende? ¿Qué hace el minero? O sea, Sí. ¿hay alguna incidencia? El Los Ministerio de clubes. Deporte, del caso uno que los conozco bien, una de las cosas que nos ha permitido las redes sociales es poder darnos cuenta y activar de manera inmediata. Y estoy consciente de que se tomaron medidas inmediatas. Con Está en coerción en la la justicia, cancha, exactamente, desde el Ministerio de Deporte, con la Fiscalía y demás. Uno de los momentos más interesantes, señores, es que cuando uno empieza a analizar temas de políticas públicas deportivas, uno empieza a darse cuenta. Yo recuerdo haber estado en un foro donde Naciones Unidas vincula el tema del deporte al desarrollo social. Deporte ayuda, te habla de deporte para inclusión, género, el deporte para inclusión, personas con discapacidades, con capacidades distintas. Te habla del deporte para el desarrollo y la paz fronterizo y cómo beneficia las relaciones entre los gobiernos en frontera, que por lo general son espacios físicamente tensos. Y te habla del tema de
de cómo el deporte, si bien lo podemos definir con tantos valores positivos, no deja de ser un reflejo de la sociedad y del ser humano. Claro. Y si el ser humano hace trampa, te vas a encontrar trampa en el deporte. Si el ser humano genera violencia, te vas a encontrar violencia en el deporte. Y vienen las medidas de cómo poder garantizar la integridad de esos valores positivos. Y es donde cada estado debe de tener sus medidas para garantizar que el deporte mantenga en su totalidad toda esa cosa positiva que nos ayudan a nosotros a formar a nuestra juventud. Yo digo que la política pública deportiva es la que va dirigida a la totalidad de la ciudadanía, y muchas veces se confunde con que el éxito de un Ministerio de Deporte está medido en función de las medallas. Ese es menos de un 1% del sector que hizo deporte competitivo. ¿Y qué hay del resto de la población? Entonces, debemos de medir un Ministerio de Deporte en función de la menor cantidad de casos de violencia, de la salud del ser humano, de la seguridad ciudadana, porque para ello aporta el deporte como un elemento transversal de formación del ser humano. Marcos, ya tenemos el tiempo un poco reducido, pero no podemos dejar de hablar de deporte universitario. Sí. O sea, estás regulando el deporte escolar y universitario en nuestro país. Cuéntame cómo va eso, qué está pasando con las universidades, cuáles son las que se están destacando en este momento, ¿cómo va eso? El deporte universitario tiene un antes y un después del proyecto que Dios mediante pudimos encauzar en conjunto el Ministerio de Deporte con la MESI, la totalidad de los rectores universitarios del país. Procuramos brindar al país lo que llamamos el nuevo modelo de deporte universitario, que retoma lo que sucedió en los años 70, que bien Carlos estaba hablando, y es que procuremos presentar una plataforma que le permita a las universidades que para competir tengan que salir a captar a nuestros deportistas y brindarle condiciones de estudio. Y eso ha reflejado en el país más de 2.000 becas otorgadas, no por el gobierno, sino en un mercado directo de oferta y demanda, universidad y deportista. Y eso nos llama mucho de orgullo. Recientemente hemos incluido disciplinas que nunca nos hubiéramos imaginado. Voleibol de playa, se jugó la Copa el mes pasado en Plaza Guivia. El baloncesto 3x3, una nueva modalidad ya que va de cara a los Juegos Olímpicos. El fútbol ya en sala y en campo. O sea que, y un total de 14 disciplinas hemos desarrollado, hasta el boliche lo hemos tenido. ¿Y cuál va adelante en la universidad? Una impresionante, una universidad que utilizó una estrategia de un programa deportivo para destacarse a nivel nacional. Yo personalmente, cuando entré al Ministerio, no sabía que existía. La Universidad Nacional Evangélica es la líder en el deporte nacional. Ahí va. Universidad Nacional Evangélica. Wow. Marcos, gracias. Encantadísimo por permitirme llegar y gracias por la invitación al programa. Y Dios mediante colocaremos al país en una buena posición la próxima semana. Te ves en forma. Hay atletas que después de toda una vida en deporte abandonan y quedan en sobrepeso, en enorme sobrepeso. Parecería que es bueno continuar las prácticas de lo que uno ha hecho a nivel deportivo. Saludos a tu padre. No marco nada y entrena siempre. Hay gente que lo que hace es comer. Gracias Marcos Díaz, orgullo de la República Dominicana, viceministro de Deportes. Comer primero. Mañana de nuevo aquí en La Diaria, es el problema.